Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Bienvenidas, bienvenidos. Soy Tomás González Correa y me da muchísimo gusto poderles saludar en una emisión más de Agenda. Y como cada jueves, el comentario y el análisis económico de mi buen amigo e investigador y académico de la Universidad Veracruzana, Hilario Barcelata Chávez, a quien le mando un fuerte abrazo después de que sufrí aquí una tremenda caída, o más bien un apagón, como dijera Yuri, con el apagón, qué cosas suceden. Mi estimado Hilario, un fuerte abrazo. ¿Qué tal, mi querido Tomás? Qué gusto saludarte y poder platicar contigo esta tarde lluviosa aquí en Jalapa, pero bueno, pues con mucho ánimo y sobre todo con muchos temas que comentar. Así es, tema pendiente que nos quedó de tarea justamente para hoy, mi estimado Hilario, que tiene que ver con el tema energético, un tema que sin lugar a hablando de apagones, Hablando de energía, hablando de apagones, pues el tema de la política energética en este país en estos momentos con este gobierno, mi estimado Hilario. claro. Sí, mira, el tema de la política energética es muy interesante. Quizá muy rápidamente hacer brevemente una referencia histórica, porque sabemos que tradicionalmente el mercado de energéticos ha estado monopolizado por el Estado a través de las empresas, Comisión Federal de Electricidad, Pemex, desde hace décadas, son quienes manejan el mercado. Y bueno, dada la expansión de la demanda de energéticos, pues surge la necesidad de invertir más recursos al sector. Y entonces en 2015 se lleva a cabo la famosa reforma energética, que tiene como propósito abrir la participación a los inversionistas privados, nacionales y extranjeros, crear un mercado, porque no existía un mercado, ¿no? Un solo productor, bueno, ahora múltiples productores, y con ello pues bajar el costo de la energía bueno, pues sobre todo mejorar particularmente la producción de la energía en términos de darle cabida a nuevas formas de producción de energía, ¿no? La energía solar, la energía eólica primordialmente. En el ámbito de la energía eléctrica, particularmente la reforma energética, esperaba que para 2024 el 35% de la energía eléctrica que se genera en el país fuera de fuentes limpias, como se le llama. Y para ello se promovieron múltiples proyectos de energías renovables que pretendían aumentar la capacidad instalada renovable de lo que existía en un 20%, y llegar a los 4.770, perdón, y una inversión estimada en 4.770 millones de dólares con todos estos proyectos. Pero la reforma energética se da un freno muy grande, porque resulta que el nuevo gobierno a partir de 2018 establece una nueva política energética que en buena medida pretende revertir prácticamente todo, yo no diría que en gran parte, sino prácticamente toda la reforma energética. Tumbar todo, literalmente. Tumbar todo, revertir todo, desaparecer ese mercado que se estaba creando de productores de energéticos. Particularmente lo estamos viendo ahorita en la energía eléctrica. Causa una controversia muy grande. A fines de abril, por ejemplo, el Centro Nacional de Control de Energía, el CENACE, que es un organismo que es el regulador de la producción de energéticos, publicó un acuerdo para suspender las pruebas operativas de nuevas centrales eléctricas, solares y eólicas. Ahí hubo un escándalo muy grande al respecto, porque pues ya hay una gran cantidad de millones de dólares invertidos en estas centrales eléctricas, solares y eólicas, y de repente el SENACE dice, espérenme tantito. Al mismo tiempo, la Secretaría de Energía implementa una nueva política, le llama de confiabilidad, seguridad, continuidad y calidad del sistema eléctrico nacional, y es la justificación de por qué suspender temporalmente la entrada de nuevas plantas eléctricas. El argumento es que por la crisis sanitaria se puede poner en riesgo la confiabilidad y el suministro constante de electricidad si se da paso a estas centrales eléctricas. Y entonces, pues pone en riesgo el suministro de energía, principalmente hospitales, clínicas, que en este momento pues se requieren un flujo constante de energía. Ese es el argumento. Esto para
en el fondo, la verdad es que debo decirlo, lo que se busca es darle el control de toda la producción de energía eléctrica a la Comisión Federal de Electricidad, incluso de la planeación, y darle prioridad al despacho por confiabilidad sobre el asunto económico, es decir, detén las plantas que se están creando, no importa que con ellas se vaya a producir energía a menor costo, lo importante es la confiabilidad, porque Comisión sí lo puede proveer a través de sus plantas tradicionales de más de 50 años y que sobre todo utilizan fósiles para producir gas, combustiolo y diésel, que independientemente del daño tan grande que causan a el país por la contaminación y hay que decirlo también por el costo que esto representa, es una energía más cara. Sale más caro producir energía eléctrica con fósiles que con energías limpias. Y ahí estamos, se vino una avalancha de amparos de múltiples empresas, incluso la Unión Europea y Canadá dirigieron cartas para reclamar al gobierno mexicano sobre este giro tan abrupto en la política energética y bueno, pues finalmente se logró detener temporalmente, digamos, la acción del gobierno en este sentido, pero únicamente es una medida precautoria. Todavía está por verse si la política, si el gobierno federal logrará revertir esta política económica y darle todo el control a la Comisión Federal de Electricidad. Fíjate que se dice que la Comisión tiene planeada la modificación de hasta 23 instrumentos regulatorios y la creación de 5 nuevos para replantear todo el mercado eléctrico del país. Y lo está haciendo tomando, la Comisión Federal de Electricidad está tomando en sus manos el control de 2 organismos que lo que hacían era regular el mercado y por lo tanto pues, regular a uno de los participantes que es la Comisión Federal de Electricidad, ¿no? La CENACE y el CRE, la Comisión Reguladora de Energía, son una especie de árbitros que se crearon para este mercado y ahora lo que está haciendo la Comisión Federal de Electricidad es controlarlos. Ahora van a controlar al árbitro y evidentemente pues el control de todo el mercado de energía eléctrica estará en manos de la Comisión Federal de Electricidad. Hijo de... No, hombre, terrible. A ver, debemos de partir de 2 cosas. Uno, el titular del Ejecutivo, pues es un titular que sueña en la vieja rectoría del Estado a través de las empresas paraestatales porque cree y piensa que esa es una demostración de poder nacionalista y que por lo tanto hay que recuperar ese poder. Y por el otro lado, el encargado de la CFE, de la Comisión Federal de Electricidad, pues es nada más y nada menos que otro megadinosaurio, Manuel Bartlett, ¿no? Que eso nos da como consecuencia justamente esto que nos estás narrando de regresar al pasado, Hilario, es verdaderamente terrible. Yo no le veo ninguna racionalidad, o sea, ni económica, ni ambiental, ni de generación de energía por sí misma, ni de absolutamente nada, Hilario. No, por supuesto que no la hay, pero no la hay desde la perspectiva del análisis racional, económico y social, pero desde la perspectiva de este análisis fuera de contexto histórico, pues sí lo tiene. La idea es el Estado debe de reconcentrar el poder para garantizar la soberanía energética. Hasta cierto punto podemos estar de acuerdo con eso. No necesariamente para defender la soberanía energética necesitas ser el productor de la energía, ¿no? Pero además lo pretende hacer bajo una fórmula que elimina a los competidores y los elimina precisamente en el sector de producción de energía que es no solamente más barato, es una necesidad
por el medio ambiente, por lo económico y porque además representa un compromiso firmado por México en los acuerdos de París en 2015, en donde los países se comprometen a incrementar la producción de energía eléctrica a través de fuentes renovables. México tiene ese compromiso. Incluso la propia ley de transición energética que se publica en 2015 señala justamente que se busca facilitar el cumplimiento de las metas de energías limpias y la eficiencia energética. Prever el incremento gradual de la participación de las energías limpias en la industria eléctrica. O sea, es un compromiso nacional, es un compromiso internacional, es un proyecto que finalmente permite generar energía eléctrica a más bajo costo, con un bajo impacto en el medio ambiente, le da la oportunidad a los individuos, a cualquier persona, tener sus paneles solares en su casa y por supuesto, abaratar los costos de generación de energía eléctrica y evidentemente pues generar costos mucho más bajos para las empresas que hoy están pagando miles de pesos por la energía eléctrica que consumen. Entonces, es una visión del pasado, efectivamente, ¿no? Oye, a ver, esa visión del pasado entró en sintonía con la visión del pasado que tiene un socio comercial de gran peso para México y que es Donald Trump. Pero resulta que Donald Trump, dada el escenario político electoral rumbo al 3 de noviembre, que son las elecciones presidenciales allá, hoy se observa que la posibilidad de que Donald Trump pierda la elección es muy alta, no solamente en términos populares, sino también en lo que se llama y denomina el colegio electoral. Por lo tanto, esto que estás diciendo de las regulaciones internacionales, que Donald Trump se estaba pasando por el arco del triunfo, porque tampoco cree ni en el calentamiento global, ni en la necesidad de la generación de energías limpias, ni todo ese tipo de energía eléctrica alternativa, e ir dejando fuera las fuentes de energía fósiles, pues nos podemos meter en un brete de carácter político, comercial, de presión, de sanciones, sí ganan los demócratas, si John Biden dice apretamos de las tuercas en materia ambiental a México, y además la Cámara de Representantes, lo que sería la Cámara de Diputados, dice también hay que apretarle a México, y todo lo que había avanzado López Obrador en esto se mete a freno. Sí, no hay que olvidar, Tomás, que efectivamente estamos en una comunidad internacional con la cual hacemos negocios, con la cual tenemos acuerdos y a la cual además hay que garantizarle la defensa de los derechos de propiedad. El parón que se le dio a las inversiones en energías renovables es muy fuerte y causó mucha controversia a nivel internacional, pero sobre todo mucha incertidumbre, porque lo que está haciendo es simplemente parar los proyectos de inversión que ya están, digamos, en construcción, las plantas eléctricas, y evidentemente detener aquellos que todavía no empiezan, pero ya están los proyectos y ya está el dinero, ¿no? En varios estados, y esto va a afectar también la economía de los estados. Mira, por ejemplo, Tamaulipas está siendo afectado porque ya se detuvo la construcción de algunas plantas que ya tenían en construcción, algo así como 1,000 millones de pesos que se calcula ya están en los proyectos que se tuvieron que detener. Ha habido un avance importante en el desarrollo de las plantas eléctricas de energía renovable, de tal manera que esta medida lo que hace es generar incertidumbre en la inversión, no solo en ese sector, pero generar incertidumbre y entonces detener las inversiones extranjeras en nuestro país, cosa que está pasando. Lo voy a decir muy rápido porque es importante. Hace unos días el presidente de la República presumía que la inversión extranjera no se ha detenido y se sigue manteniendo elevada. Pero un análisis detallado de lo que es esos montos de inversión extranjera
nos indican que lo único que está creciendo son las reinversiones de las empresas que ya están. Nuevas decir, inversiones. no hay sangre nueva, no hay dinero nuevo. Exactamente. Sí, y claro, y los inversionistas que ya están asentados aquí, pues no se van a llevar sus fierros porque ya tienen su mercado aquí, pero no hay un flujo de nuevas inversiones y justamente por este tipo de medidas que ahuyentan necesariamente al capital. Ahora, no solo en el sector energético, pues ya también lo vimos en otros sectores que se ha reiterado muchísimo y ese me parece que es uno de los principales problemas de esta política energética pasada de moda, que está hecha para un país que ya no existe, para un mundo que ya no existe, ya cambió y tenemos que ver en una perspectiva diferente la participación del Estado. El argumento detrás de la política energética es que los mercados, el neoliberalismo genera corrupción, los mercados generan corrupción, entonces vamos a traerlo todo al Estado. Vamos, pero ¿y en el Estado no hay corrupción? ¿En los gobiernos no hay corrupción? Si justamente ahí es donde primordialmente se genera una gran cantidad de negocios para los funcionarios. Entonces, le vamos a dar nuevamente todo el poder a los funcionarios públicos para que hagan negocios privados, en donde es muy difícil regular. Los mercados se encargan de crear las condiciones para generar las mejores empresas con la mayor capacidad y castiga al que es ineficiente y castiga al que no funciona adecuadamente. Pero en un monopolio, cuando el Estado es un monopolio, ¿quién castiga al ineficiente? Vamos, esa fue la razón del derrumbe de los países socialistas que tenían empresas para todo. Y ese fue el derrumbe, y ese fue el motivo del derrumbe del modelo del nacionalismo revolucionario que tuvimos en nuestro país hasta el 82. Queremos regresar a que el Estado lo haga todo, pero el Estado no lo hace bien y genera corrupción. Oye, en materia energética, yo solamente, ahorita que estamos hablando de la competencia, el mercado y cómo se va autorregulando a través de la multiplicidad de jugadores en el mercado. No sé tú, Hilario, pero yo recuerdo muchísimo aquí en Jalapa, cuando solamente teníamos una, creo, o dos empresas gaseras, que para que te llevaran un tanque de gas a tu casa era terrible. Y el fenómeno de buscar un taxi para el que no tenía vehículo e ir a la gasera a llenar tu tanque con todo el riesgo que ello implicaba, pues era de terror. Cuando se abre ese mercado del gas LP, en este caso, para las casas y los demás, bueno, pues ahora nos quejamos de que está todo el mendigo día, Sergio el bailador y el gas express y no sé qué tanto, y los campanazos, clink, 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 pero de que hay gas en la calle, buscando mercado, buscando cliente, que le hables por teléfono ahorita y a la media hora, máximo una hora, ya tienes el tanque de gas en tu casa. Ellos mismos te llaman, es más, ellos mismos te llaman para preguntarte si no quieres gas. Claro, porque incluso ya si el que tenga un sistema muy sofisticado, a mi cliente tal, ya está por acabarse el tanque de gas, de acuerdo a sus promedios. Oiga, maestro Hilario, ya no quiere gas. Sí. O sea, pero eso lo hace el mercado, Hilario. Exactamente. Esa es la función del mercado, permitir la participación de múltiples competidores que lo que hacen es pues pelearse el mercado. ¿Y cómo se lo pelean? Buscando el mejor servicio, el mejor precio, un trato, en fin, todas estas estrategias de mercado que existen. Entonces, eso es lo particularmente, y claro, el Estado debe ser el árbitro que garantiza los derechos de propiedad, que garantiza que se cumplan los contratos y que garantiza que haya un piso parejo para todos. Esa debe ser la función del Estado. Pero cuando el Estado empieza a intervenir de una manera cada vez mayor en un mercado, comienza justamente a generar los problemas que genera un monopolio, aunque sea un monopolio del Estado, genera los mismos problemas.
y se vuelven empresas ineficientes. ¿Qué tan ineficientes son estas empresas energéticas que, por ejemplo, Pemex tiene pérdidas millonarias? En el 2018 tuvo 180 mil millones de pesos de pérdidas. En el 2019, 346 mil millones. En el primer trimestre de 2020, 562 mil millones de pérdidas. Para dimensionar, los 562 mil millones de pesos en pérdidas equivale a toda la deuda que tomará el gobierno de México este año. Equivalen a todo el déficit público de este año. Si sumamos las pérdidas de esos 3 años, nos da 1 billón de pesos. 1 billón de pesos. Entonces, eso representa una cantidad muy grande del Producto Interno Bruto de nuestro país. ¿Y qué ha pasado ante una situación de esta? Pues vemos que entonces Pemex se tiene que endeudar y se sigue endeudando. No solamente de esta administración, sino de antes, la deuda se ha venido incrementando. Hoy la deuda de Pemex representa el 16% de la deuda total de México, de todo el país. Un agujero negro, ¿eh? Un agujero enorme, equivale al 11% del Producto Interno Bruto. O sea, es una magnitud impresionante. Pero la Comisión Federal de Electricidad no se queda atrás, en menor proporción, pero a partir de la reforma energética del 2015, los ingresos por subsidios empezaron a incrementarse para la Comisión Federal de Electricidad, es decir, el gobierno empezó a subsidiarle cada vez más su funcionamiento. En 2017, por ejemplo, los subsidios llegaban a 65 mil millones de pesos. En 2018, 81 mil millones. Esto habla de la incapacidad de la empresa para generar los recursos necesarios para su financiamiento. Y evidentemente, ante una incapacidad para generar ingresos, la empresa se tiene que endeudar. Y la deuda de Comisión Federal de Electricidad ha venido incrementando desde los 158 mil millones de pesos en 2013 hasta los 231 mil millones de pesos en 2019. Actualmente equivale a 1 punto porcentual del Producto Interno Bruto. Entonces, las dos empresas energéticas del país tienen una deuda equivalente a 12 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto. Y son claramente ineficientes y, como ya lo veíamos en el caso de la generación de energía eléctrica, se está apostando a seguir produciendo energía eléctrica con fósiles y, por tanto, ineficientemente. No, pues esto va... Digo, de verdad no es nada personal en contra del actual gobernante, del actual presidente López Obrador, pero los datos ahí están, Hilario, y los datos de la realidad real, no la soñada, no ese sueño guajiro aspiracional del pasado, nos están diciendo que como vamos al colapso. Bueno, ya estamos en el colapso, pero se le ha inyectado recursos, se le ha metido dinero bueno al malo, que deberíamos estar usando ahorita para apalancar a los privados, a las empresas, rescatando empleos en una situación como la que estamos, pero seguimos en una línea trazada, muy mal trazada. Hilario, cuando tenemos toda la potencialidad para generar energías limpias, bueno, yo estoy pensando en la zona, por ejemplo, en la cuenca del Papaloapan, paneles solares, Cosamaloapan, toda esa zona, claro. Tierra Blanca que ha llegado a temperaturas de 50, 53, 54 grados centígrados. Imagínate que son zonas ganaderas, que suele ser zonas ganaderas, una ganadería extensiva. Los cañales, Hilario, si en lugar de eso le metiéramos paneles solares, otra cosa. Y llevas la energía eléctrica a los lugares más recónditos porque ya no dependes de un cable, de un transformador, sino de esa tecnología que además conforme más se va demandando y se van usando más, pues los precios tienden a disminuir. Entonces sí es importante, pero fíjate, el tema es que está amarrado la generación de energía eléctrica con la producción de petrolíferos.
se está haciendo Dos Bocas. Dos Bocas va a producir gasolina. Y al producir gasolina, al refinar el petróleo, también se produce combustiolo, que es uno de los insumos para generar energía eléctrica en algunas de las plantas que tiene la Comisión Federal de Electricidad. ¿A quién se le va a vender ese combustiolo? Pues a la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, por favor, no me quites esas plantas porque se van a consumir el combustiolo que se genera. Por cada barril de petróleo que se refina, se produce, digamos, el equivalente al 30% de combustiolo. De ese barril. Entonces, imagínate la cantidad de combustible que se va a generar. Entonces, por eso también la política energética de sostener las plantas de energía eléctrica que dependen de la producción de energía con fósiles. Se le está metiendo dinero a una planta ya de por sí cuestionada por su obsolescencia, digamos, en cuanto a lo que se va a producir, y todavía para producir, otros productos que también mantienen la obsolescencia en el sector de la energía eléctrica. No, pues terrible, porque además, a ver, Hilario, hay políticas e inversiones globales de el pago por oxígeno. No cortes tu voz que yo te pago y te financio. Claro. Bueno, aquí, digamos que guardando toda proporción, el símil sería el programa Sembrando Vida, que es sembrar árboles, arbolitos y arbolotes por todo, no sé cuántos millones de árboles dijo López Obrador que iba a sembrar. El problema es que ese programa ha sido un soberano fracaso, porque para que un árbol se te dé, necesitas por lo menos sembrar 10 o 15. Y nos estamos quedando muy cortos, o sea, de verdad los árboles que están sembrando están teniendo, ahora sí están pegando, no más, creo, arriba del 20%. Es decir, ni siquiera hay una política restauradora del medio ambiente a través de sembrar árboles para que toda esa contaminación sea absorbida por las plantas, reconvertida en oxígeno. O sea, es un fracaso lo ambiental, desde lo energético hacia el tema de el sembrado de árboles. Y eso, hoy no vemos las consecuencias, Hilario, pero en términos de salud, a partir de esta pandemia, vamos a llegar cada vez más frágiles en términos de vías respiratorias, por poner un ejemplo, que es el gran problema ahorita. Sí, por supuesto. Y yo creo, Tomás, que de alguna manera ya lo estamos viviendo, porque el cambio climático lo tenemos aquí como una evidencia muy clara de cómo las temperaturas han ido subiendo en lugares en donde las temperaturas, es más notorio en donde las temperaturas eran bajas, como el caso de la región de Jalapa, ¿no? Ya no tenemos esas temperaturas que teníamos antes. Este deterioro del medio ambiente al cual contribuye en gran medida la industria energética del país, bueno, pues es el costo que estamos pagando por no modernizar rápidamente, no utilizar los recursos para esa modernización y disminuir el impacto ambiental, independientemente del costo que representa, pues, por ejemplo, la gran contaminación que genera Pemex, particularmente pues en las zonas petroleras, ¿no? Ya en la zona de Coatzacoalcos, Minatitlán, por ejemplo, que ha sido tradicionalmente una zona de alta contaminación. Entonces genera gastos, genera fuga de recursos que podrían estarse evitando con una política diferente. Además, abrir mercados, permitir la participación de inversionistas privados, le da la posibilidad al gobierno de que se desarrollen proyectos que el gobierno no tiene para hacerlos. Si le cuesta cada vez más trabajo tener recursos, y eso lo sabemos, y ahora en la pandemia mucho más, no lo puede hacer todo, no lo puede hacer solo, necesita el recurso privado. Y bueno, eso le libera de grandes presiones financieras, sí permite que otros participen, y además se aprovecha el expertise, el conocimiento, la tecnología que traen con ellos los inversionistas, otras empresas, y eso redunda en la mayor calidad de los productos y servicios que generan esas empresas. Pero no se entiende así. Hay esta visión de el Estado lo debe de hacer todo, y cada vez más
se dan pasos hacia una concentración del poder económico en manos del Estado. Oye, Hilario, el problema también lo podemos observar en que la generación de energía eléctrica o de energías limpias también ahora pues es el motor de la economía. Y el tener energía eléctrica disponible de manera permanente, sin cortes, con abastecimiento fluido, porque además no podemos tener grandes concentradores de energía eléctrica. Hay que estarla produciendo de manera constante. O sea, eso es, tú lanzas la energía eléctrica y se va, y se va, y se va, y se pierde. Al final del día, eso redunda en nosotros, la población común y corriente, en empleos. Es decir, el tener baja inversión en energías limpias o en energías alternas o en la generación de energías por los privados va haciendo un freno de la inversión en muchísimas áreas de la economía, que a su vez redunda en un descenso de la generación de empleos, que además justamente sobre ese tema es que ustedes hablaron en el foro de análisis económico hace 2 días, mi estimado Hilario. Así es, estuvimos platicando acerca de los efectos, ya decimos, devastadores de la parálisis económica en el empleo. Uno de los datos que sobresale es el de la pérdida del empleo formal, es decir, el empleo que se deriva, digamos, de la contratación de personal con todas las prestaciones de ley. Se mide a través de los registros administrativos del Seguro Social, de los trabajadores afiliados a esta institución, al Seguro Social, y vemos que ha habido una caída sustancial del inicio de la pandemia a la fecha en casi 1 millón de empleos. 1 millón de empleos se han perdido, solo empleos formales, pues lo cual ya, digamos, el tema de cómo se pierden tantos, pasa a segundo término cuando pensamos, ¿y cómo los vamos a recuperar? Ahora, si consideramos la población, no solo la población, digamos, de la economía formal, sino también el resto de la población ocupada, aquel trabajo informal, empleo informal, los trabajadores independientes, incluso los empleadores, etcétera. Ahí el INEGI nos dio el dato de que se habían perdido el mes pasado 12 millones de puestos de ocupación. Ya está regresando, al abrirse nuevamente la economía parcialmente, ya está regresando parte de esa gente a trabajar, y regresaron 5.7 millones de personas, de los cuales solo 4.8 consiguió un empleo. El resto, casi 1 millón, no pudieron conseguir una ocupación. Y otro aspecto que delata, digamos, la información del INEGI es que la mayor parte del empleo generado, de estos 4.8 millones de puestos de ocupación que se generaron, son en el sector informal. Es decir, las empresas no tienen la capacidad para contratar con todas las prestaciones de ley, y esto pues significa precarizar el empleo, ¿no? Es decir, no contribuye en todo caso a elevar la calidad de vida de los mexicanos. Híjole, y es que todo esto debemos de irlo sumando al riesgo que tenemos, que estamos ya padeciendo, pero además lo que viene hacia adelante, Hilario, que cada vez nos va a ser más complicado regresar a lo que teníamos en diciembre, nada más en diciembre, ¿no? Entonces, nos va a llevar todo este gobierno intentar remontar el marcador a lo que teníamos en diciembre de este 2019, Hilario. Sí, definitivamente. Mira, las estimaciones de crecimiento económico que publica el Banco de México a través de la encuesta que hace a especialistas en la materia, permite ver que el Producto Interno Bruto
bueno, ya sabemos, se estima una caída del alrededor del 10% para este año, pero la estimación de crecimiento económico se da a partir del próximo año. El 2021 se espera que crezca la economía un 2.9%. Si esto se cumpliera, pero aún si no, para regresar al nivel en el que estábamos en el 2019, la economía tendría que crecer ese 2.9, 3% en el 2021 y luego un 4% en el 2022, 4% en el 2023 y 4.5% en el 2024 para llevar el Producto Interno Bruto a el nivel en el que estamos, y sobre todo el Producto Interno Bruto per cápita, es decir, la riqueza por persona, porque la economía está decreciendo y la cantidad de mexicanos está aumentando. Entonces, el pastel disminuye, pero los que se lo quieren comer, pues son cada vez más. Entonces, vamos a tardar bastante tiempo, y decir que crezca la economía al 4%, pues a lo mejor es bastante utópico, por lo que a lo mejor al 2024 no habremos recuperado la posición que teníamos en 2019. Hilario, estamos ante un segundo sexenio de crecimiento cero, como se le llamó en su momento al de Miguel de la Madrid. Sí, exactamente, es una crisis bastante parecida, y a lo mejor en términos de la caída de la producción, incluso peor esta crisis económica. Los indicadores, al medir algunos indicadores económicos, vemos una caída muy profunda, comparable solo con la crisis del 29, que fue una crisis mucho más aguda que las crisis posteriores que hubo en nuestro país. Entonces, verdaderamente nos estamos enfrentando a un sexenio perdido en términos de producción y en términos de bienestar, porque también pues la falta de empleo, la falta de actividad económica simplemente genera pobreza, y tendremos alrededor de 10, 12 millones de pobres, de acuerdo con los cálculos del propio gobierno, del Coneval, que ya está calculando que la pérdida del empleo y de los ingresos de las personas pues los está haciendo caer en pobreza, y pues ahora habrá más pobres en el país. Hilario, el tiempo se nos agota. Mensaje final, pero yo sé que no son siempre las mejores noticias, no son las buenas nuevas que uno quisiera, pero bueno, es lo que hay y es lo que debemos partir de una realidad para saber a qué atenernos. Hilario, mensaje final. Sí, bueno, digamos, es alentador en todo caso, entre comillas, que ya algunas variables parecen haber tocado fondo y empieza a haber una recuperación, no tanto crecimiento, sino menores decrecimientos, es decir, ya no caen tanto mes a mes algunos indicadores, aunque si se compara con el año anterior todavía se nota una profundidad, pero bueno, estamos viendo ya una ligera recuperación que se irá presentando cada vez más, con más fuerza a lo largo de este año, y bueno, pues ese es un aliento en todo caso. Pero hay que recordar una cosa para finalizar, estimado Tomás. Si se sigue prolongando la parálisis económica por la cuarentena, el riesgo de daño económico se amplía muchísimo más. Por eso es tan necesario una estrategia de control para acabar de una vez ya con los contagios, para que podamos abrir totalmente la economía. Si fallamos en el tema del control de la salud, se seguirá dañando la economía, y los números que estamos platicando hoy quizá podrían ser peores. Así que lo que nos toca en lo individual, Hilario, pues debemos de seguirnos cuidando, sabemos que es una responsabilidad del Estado, ¿no? El tema de la salud pública, pero a falta de acciones contundentes del Estado, hagamos lo propio, lo individual, justamente para cuidarnos entre todos y cortar las líneas de contagio que tanto nos están afectando en lo físico, en lo emocional, en lo económico, en lo social, en absolutamente todo. Muchísimas gracias por acompañarnos, amigas y amigos. Si te gustó, si coincides, si crees que esta charla es pertinente, ayúdanos compartiendo, comentándoselo a otras personas, decirle que aquí en Agenda MX tenemos este espacio de análisis económico con Hilario Barcelata Chávez, justamente para que sabemos hacia dónde vamos en lo económico, porque debemos de hablar de economía tanto como se pueda
para poder entender qué es lo que está pasando en nuestra sociedad. Soy Tomás González Corro, muchísimas gracias por acompañarnos. Saludos.